revelado el increíble gesto de una empleada que transformó la vida de gemelos con discapacidades. La imagen de Diego y Mateo, los gemelos de mirada brillante y pasos vacilantes, cruzaba las paredes de su humilde hogar en un pequeño barrio de Guadalajara, donde cada rincón hablaba de lucha y esperanza. Marisol, su madre soltera, sacrificialmente había creado un refugio lleno de amor. Aunque los muros se tambalearan bajo las presiones externas del mundo que tantas veces les daba la espalda, cada día se sentía como un interminable combate entre las limitaciones autoimpuestas y el ferviente deseo de volar. Marisol siempre había repetido que la familia es el pilar fundamental de la cultura. Sin embargo, cuando las oportunidades se volvían escasas debido a la discapacidad de sus hijos, la presión en su pecho producía una angustia desgarradora y una incapacidad para ver más allá de su realidad. La perseverancia que le enseñaron sus abuelos la mantenía firme, pero había ocasiones en que las dudas penetraban. ¿Está bien arriesgar todo nuevamente? Esa pregunta resonaba en su mente, mientras sonreía a sus hijos por fuera, pero luchaba con el abismo del miedo en su interior. Un día, todo cambió cuando Valeria, una empleada de una fundación dedicada a la inclusión laboral, cruzó sus caminos. Del lado de afuera, ella parecía una agitadora de esperanzas, pero en su fuero interno, una incertidumbre apretaba su corazón. Sabía que Diego y Mateo estaban cubiertos por un manto de potencial no reconocido. Sin embargo, su jefe, un hombre de mente limitada que se aferraba a prejuicios, era un adversario formidable. Valeria se encontraba en una encrucijada moral. ¿Debería arriesgar su trabajo por lo que creía que era justo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, la presión crecía como una sombra. Marisol, a punto de explotar, empezó a preguntarse si su lucha había valido la pena. En esas noches en vela, el susurro de sus sueños se perdía entre las dudas. La voz de su madre resonaba en su cabeza. Nunca dejes que el miedo apague tu fuego. Pero la angustia era un peso que no se podía ignorar. La esperanza de Valeria le ofrecía una luz, pero ¿y si todo se desmoronaba en el último instante? Así fue como se acercó la fecha de la presentación. Todo lo que Valeria había construido podría desvanecerse en un segundo. Mientras ensayaban, Diego, atrapado entre la autocrítica y la presión, se sintió en la cuerda floja. Las palabras que pretendía compartir se diluían en el aire y totalmente abrumado dejó escapar un susurro de angustia. Mateo intenta alentar a su hermano, pero sus propios temores lo detenían. En ese momento de máxima tensión, un recuerdo profundo de la abuela de Marisol resurgió, un legado de unidad que podría cimentar su fe. Pero, ¿sería suficiente para que el jefe de Valeria modificara su visión sobre los gemelos? La incertidumbre reinaba, mientras los ojos de todos se posaban sobre ellos. El peso de la posibilidad de fracasar se sentía más fuerte que nunca. La sala, cargada con un aire eléctrico, pulsaba entre esperanzas y miedos. ¿Prosperarían Diego y Mateo o serían otros sueños rotos en el camino del silencio? El día de la presentación llegó, y con él una mezcla de nerviosismo y esperanza que teñía el aire en la modesta sala de conferencias. Valeria había trabajado incansablemente, tejió un plan que iba más allá de simples palabras.
Estaba decidida a dar la batalla, no solo por Diego y Mateo, sino también por su propia visión del mundo laboral. La inercia de los prejuicios había durado demasiado ya. Estaba decidida a ser parte del cambio. Mientras los gemelos se preparaban tras bastidores, Valeria se encontraba en su rincón, repasando mentalmente los puntos clave de su exposición. Cada uno de esos puntos era como una columna que sostenía una estructura compleja entre la inclusión y la comprensión. Sin embargo, un nudo en su estómago le recordaba que toda dieta de coraje lleva una pizca de miedo. No podía permitirse flaquear. El momento llegó, y con un último aliento Valeria empujó la puerta. Un giro inesperado en su estrategia resonó en su mente. En vez de presentar los logros de los gemelos como datos fríos, decidió contar una historia, su historia, la historia de un camino de resiliencia y lucha. Sabía que conectar emocionalmente era vital para que la audiencia no solo escuchara, sino que empatizara. Así, Diego y Mateo no solo serían presentados como candidatos, sino como símbolos de un potencial aún sin explorar. La presentación comenzó. Diego, aún nervioso, miró a su hermano, quien le sonrió con complicidad. Las palabras que antes se sentían inalcanzables empezaron a fluir. Valeria, observando desde el costado, sintió la energía del ambiente cambiar, mientras el público se sumergía en la historia de dos jóvenes que desafiaban las expectativas. Cada detalle del esfuerzo que Marisol había hecho para que sus hijos pudieran soñar resonaba en cada rincón. Con cada frase, cada gesto, los gemelos comenzaban a transformar el miedo en asombro. La autoexpresión se convertía en un acto de valentía, y la audiencia comenzaba a dejar atrás los prejuicios que antes parecían infranqueables. Valeria sabía que había un poder en mostrar la vulnerabilidad. Eso generaba empatía. Las caras de los asistentes se convertían en un reflejo de comprensión, cada vez más excitados por conocer a los gemelos más de lo que esperaban. Mientras Diego compartía sus sueños, las palabras se tornaban un puente hacia su interior, y la barrera de la discapacidad empezaba a desvanecerse. Ya no eran solo dos jóvenes con dificultades, eran dos individuos con aspiraciones, con talento y con un deseo ardiente de ser parte activa del mundo que les rodeaba. La voz de Diego se fortalecía, y Mateo, a su lado, fue capaz de complementar sus ansias con el respaldo que solo un hermano puede ofrecer. Sin embargo, en medio de esa vitalidad, un eco de duda resonó en Valeria. Su jefe, aún presente en la sala, miraba con una mezcla de interés y escepticismo. Había ciertos gestos que delataban su desconfianza. ¿Podría la presentación cambiar su perspectiva? La respuesta estaba todavía por llegar. La incertidumbre se agazapaba, lista para tomar protagonismo en el desenlace de ese evento. En un instante, Diego se detuvo, miró a Valeria y le lanzó una mirada de determinación. No somos solo números, somos sueños. Cada palabra de ese mensaje imbuía a Valeria de un nuevo propósito. Era hora de la verdad. Necesitaba llevar esto al siguiente nivel y confrontar no solo los prejuicios de su jefe, sino el miedo latente dentro de sí misma. El momento de brillar había llegado, pero la pregunta permanecía tangible en el aire. ¿Sería suficiente para que el poder de su historia derrumbara las murallas de la ignorancia? El clímax de sus ansias por ser aceptados estaba a punto de estallar, dejando al público al borde de la incertidumbre, deseoso de saber si las puertas se abrirían hacia un futuro vibrante o si con esto, también, se cerraría la ventana de oportunidades. La sala se había llenado de murmullos tras las últimas palabras de Diego, un murmullo que era a la vez un eco de aceptación y resistencia. Valeria sintió que la atención del público se centraba en ella. Era el momento de tomar las riendas, de exponer no solo el valor de los gemelos, sino el costo colectivo de los prejuicios.
Se acercó al centro de la sala, y su pulso se aceleró al recibir la mezcla de miradas curiosas y escépticas. Sin embargo, en su interior una chispa había encendido un nuevo nivel de determinación. Inclusión no es un acto altruista, es un compromiso, comenzó Valeria, de pie ante ellos, con la voz firme. Aunque el temblor inicial había cedido, una presión interna persistía. Sabía que su presentación representaba algo más profundo, la defensa de toda una cultura laboral. Era el momento de desafiar las viejas ideas que prolongaban la exclusión. No podemos permitirnos ver a las personas como simples estadísticas. Debemos mirar las historias, las pasiones, los sueños detrás de cada individuo. Diego y Mateo no son solo gemelos con discapacidades. Son gemelos con una visión que puede aportar innovación y creatividad a nuestra empresa. Sus palabras comenzaron a resonar con fuerza, como un tambor que marcaba el pulso de un cambio. Mientras hablaba, su mente se atrevía a recordar momentos de su propia vida laboral, cuando había sido tratada con condescendencia y se había sentido minimizada. La frustración que había almacenado durante años salió a flote, y la validación que buscaba se mezclaba con el deseo de ser un agente de cambio. Este no era solo un discurso, era una oportunidad de redención personal. El ambiente se tornaba tenso a medida que la realidad de sus palabras se asentaba en los oyentes. Valeria se concentró en dos gestos específicos que había notado de su jefe. Un ligero fruncimiento del ceño y el modo en que su mirada se desvanecía ante los detalles emocionales. Era crucial desmantelar esa desconfianza, y para eso necesitaba hacerle frente. Imaginen por un momento a un Diego o a un Mateo en su equipo. Imaginemos la frescura que traerían al trabajo colaborativo, las perspectivas únicas que enriquecerían nuestros productos. La diversidad en la experiencia es la clave para la innovación. ¿Qué podemos perder al abrir una puerta hacia su potencial? La retórica abordó no solo los ansiosos corazones en la sala, sino su propio deseo de ser escuchada, de tener un espacio real en ese mundo. Valeria era consciente del poder que confería a su voz. Sabía que estaba labrando un nuevo camino, no solo para Diego y Mateo, sino para todos aquellos que se sintieron marginados en su propio entorno. La lógica era innegable. Cada argumento que presentaba se construía como un ladrillo en la edificación de su proposición. Es hora de dejar de lado el miedo. La verdadera grandeza de una empresa radica en su capacidad de integrar talentos diversos y formar comunidades inclusivas. Al pronunciar estas palabras, la mirada de su jefe se hizo más intensa, como si comenzara a vislumbrar el impacto práctico de su propuesta. Al finalizar, Valeria hizo una pausa dramática. En su interior, la adrenalina explotaba en una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Había huellas de transformación en las expresiones de su audiencia? Con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, el silencio en la sala se hizo palpable. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Diego, con su típica sinceridad, tomó la palabra nuevamente. Lo que ustedes ven es solo la superficie. Nos gustaría ser parte de algo más grande. Queremos ser una parte activa, no solo sentirnos aceptados. Somos parte de la solución. Las palabras de Diego brillaron como una revelación. La vulnerabilidad y la valentía se unieron en un solo discurso. Pero mientras la sala se llenaba de murmullos de consideración, Valeria sintió que el pulso del escepticismo aún latía. Su jefe se levantó y el aire se cortó. Las amenazas de que todo podía desmoronarse se aferraban a su mente. La duda no se había disipado, sino que había tomado un nuevo rumbo. La confrontación era inevitable. Había llegado el momento de enfrentar no solo los prejuicios ajenos, sino también los propios. A medida que su mirada se encontró con la de su jefe, Valeria supo que esa batalla apenas comenzaba.
El futuro de la inclusión en su empresa pendía de un hilo, dejando una pregunta en el aire. ¿Estaba realmente lista para el cambio o simplemente dispuesta a aceptar lo que se le presentaba? La incertidumbre de lo que vendría se hacía presente. La verdadera respuesta, y toda su definición del éxito, estaba a punto de ser puesta a prueba. El silencio en la sala era ensordecedor. Valeria sintió cómo sus latidos resonaban en sus oídos mientras su jefe comenzaba a hablar. La preocupación afloraba en su interior, presionando como una piedra pesada en su pecho. Sabía que cualquier respuesta negativa podría significar el fin de sus esfuerzos, no solo por Diego y Mateo, sino también por su propia evolución profesional. «Valeria», comenzó su jefe, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la crítica, «tus palabras son inspiradoras, pero ¿estás realmente lista para implementar una iniciativa así? ¿Tienes un plan?» La pregunta era directa y punzante. En ese instante, la sala parecía encogerse, como si se sintiera el peso de la decisión pendiendo sobre ella. El sudor le perlaba la frente, y el impulso de retroceder se apoderó de sus pensamientos. Pero, deteniéndose un momento para centrar su mente, comprendió que esta no era solo una prueba externa, era un reflejo de sus propias inseguridades. «Por supuesto», respondió Valeria, tratando de infundir su voz con seguridad. «He estado trabajando en un plan detallado que consideraría no solo la integración de Diego y Mateo, sino también la exploración de talleres que promoverían una cultura inclusiva desde dentro. Quiero que nuestras prácticas, nuestro desarrollo y nuestras metas se alineen con estos principios». Mientras hablaba, sus ideas comenzaban a fluir, como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Los murmullos en la sala trocaron en una atención más profunda, pero su mente seguía cuestionándose. ¿Eran suficientes palabras en un momento así? «Eso suena ambicioso», dijo su jefe, aún en posesión de la superioridad que siempre había representado. «Pero ¿qué estrategias tienes para abordar la resistencia que sin duda enfrentaremos?» Esa resistencia era algo que Valeria sabía que no podía minimizar, así que respiró hondo antes de responder. «Podemos iniciar talleres de sensibilización que no solo expliquen la importancia de la inclusión, sino que también desafíen los prejuicios mediante testimonios de personas con experiencias similares a las de Diego y Mateo. De esta forma, abriríamos el diálogo, no solo sobre sus capacidades, sino sobre cómo todos podemos enriquecer el lugar de trabajo cuando abrazamos la diversidad». Cada palabra la llevaba más allá de la inseguridad que antes sentía. Su jefe, aunque todavía escéptico, parecía estar comenzando a considerarlo. La mirada en sus ojos era un indicativo de que el cambio tal vez fue más inminente de lo que se había atrevido a esperar. Pero esa no era la única batalla que libraba Valeria. En su interior comenzaba a darse cuenta de su propio miedo al rechazo, un concepto que había estado arraigado durante años. Luchaba contra la imagen de sí misma que siempre había sido empujada al margen, esa voz apagada que no sabía pedir lo que realmente merecía. Transformarse a sí misma en ese momento, en esa sala, era tanto un desafío profesional como personal. Mientras observaba a sus compañeros, algunos con actitudes de reserva, se dio cuenta de que el verdadero cambio comenzaba en ella. «Me doy cuenta de que esto no será un camino fácil», continuó Valeria, usando su vulnerabilidad como una herramienta de fortaleza. «Siempre habrá escepticismo. Pero si no damos el primer paso, si no nos arriesgamos a fracasar, nunca podremos construir un espacio donde todos se sientan valorados. Lo que propongo es mucho más que un cambio en el equipo. Es un cambio en nosotros mismos».
Los murmullos se intensificaron una vez más. Unos se mostraban escépticos, otros comenzaban a parecer intrigados. Valeria podía sentir que algo había cambiado, aunque no estaba del todo segura de qué se trataba. Sin embargo, en su interior sabía que la batalla no solo era con su jefe, era también consigo misma. Cuando su jefe finalmente asentó con la cabeza, un pequeño resquicio de esperanza se abrió dentro de ella. Aunque la atmósfera seguía siendo tensa, el verdadero desafío estaba por venir. Consciente de que aún había un camino por delante lleno de obstáculos, Valeria sintió que, por primera vez, la confianza comenzaba a formarse en su interior. Mientras la reunión se deshacía en murmullos y eufóricos ojos se centraban en ella, sabía que el próximo gran paso requeriría enfrentarse a ese miedo personal que había mantenido a raya. Estaba lista para lo que viniera, porque la pregunta crucial aún permanecía sin respuesta. ¿Cómo seguiría peleando no solo por Diego y Mateo, sino también por su propio lugar en esta nueva narrativa? El aroma del cambio comenzaba a hacerse presente, pero Valeria todavía no sabía si estaría dispuesta a sacudir los cimientos de su propia percepción. La sala se dispersó lentamente, pero Valeria sintió que cada paso que daba hacia su escritorio era una carga más pesada que la anterior. No podía ignorar esa chispa de esperanza que había encendido en la reunión, pero al mismo tiempo una sombra de duda se deslizó a su alrededor. ¿Acaso el apoyo que había sentido sería suficiente para enfrentar la tormenta que vendría con su propuesta? Mientras organizaba los papeles en su escritorio, su mente comenzaba a divagar hacia el futuro, visualizando cómo la iniciativa podría cambiar no solo el entorno laboral, sino también su propia vida. Ese anhelo de pertenencia que siempre había sentido reverberaba con más fuerza en su pecho, exigiendo que hiciera algo al respecto. Sin embargo, la lucha interna no cesaba. Seguía cuestionándose si realmente tenía la capacidad para llevar a cabo lo que había prometido. Primero, el plan, se dijo a sí misma, aferrándose a aquel mantra. Se sentó, respiró hondo y comenzó a desglosar las acciones que debía tomar. El primer desafío era comunicar claramente su visión al equipo. Con un enfoque en la empatía, sabía que necesitaría involucrar a sus compañeros en la planificación para que sintieran que formaban parte de este cambio. La primera batalla sería esa conversación con su jefe, quien merecía una presentación que no solo convenciera, sino que también reflejara la pasión que Valeria sentía por el desarrollo de Diego y Mateo. Las palabras comenzaron a fluir nuevamente, ahora más decididas. Estableció metas claras, plazos y métodos de evaluación para que pudiera presentar algo tangible. Mientras revisaba cada detalle del plan, notó que aún había un temor latente, el del rechazo, pero no solo por las críticas en el trabajo, sino el miedo a fallar en su apoyo al equipo que se sentía vulnerable. La presión era palpable, una responsabilidad que el peso de una balanza no podría medir. Sin embargo, un concepto resurgió en su mente. El crecimiento personal a menudo nace del enfrentamiento con lo desconocido. Valeria se levantó, bufando con determinación. Iba a fortalecer su propuesta y mostrar los beneficios de una cultura más inclusiva en el lugar de trabajo. Pidió a Diego y Mateo que se unieran a ella en una revista interna donde podrían compartir sus experiencias. Esa acción no solo proporcionaría un espacio para que sus voces fueran escuchadas, sino que también la empoderaría enormemente. Cuando se imaginó haciendo esto con ellos, se sintió renovada, como si un nuevo mundo se abriera ante sus ojos. El día de la reunión llegó. Valeria sintió su cuerpo vibrar ante la expectativa, pero esta vez estaba decidida a no dejar que la ansiedad la dominara. Con cada presentación que realizó, su confianza iba en aumento, alimentada por las experiencias que había compartido.
Habló de cómo el trabajo en equipo no solo beneficiaba el negocio, sino que, en última instancia, fomentaba la innovación y la felicidad de los empleados. Sin embargo, en medio de ese mar de palabras, una voz conocida surgió desde el fondo de la sala. ¿Por qué tenemos que cambiar algo que ya funciona? Era Clara, una colega que siempre había mantenido una postura conservadora. El aire se volvió denso. Valeria podía sentir la tensión, pero en lugar de ceder al miedo, una determinación ardía en su interior. Porque mejorar nuestras prácticas puede ayudar no solo a Diego y Mateo, sino a todos nosotros. Estoy segura de que podemos aprender tanto de ellos como ellos de nosotros, replicó ella, su voz resonando con la fuerza de su convicción. La mirada de sus colegas oscilaba entre el apoyo y el escepticismo. Durante varios momentos, en el silencio que siguió, se dio cuenta de que estaba en la línea de fuego no solo de su equipo, sino de dudar de sí misma. En ese instante, Valeria sintió la oportunidad de forjar su propia respuesta, de dar un paso adelante por la que no había sido siempre. El resquicio de inseguridad se abatía ahora, y entendió que este no era solo un camino hacia la inclusión, sino también hacia una transformación personal profunda. Antes de concluir su presentación, Valeria miró a Diego y Mateo a la distancia. Necesitaba más que un proyecto, necesitaba credibilidad ante sus propios ojos. La verdadera pregunta seguía flotando en el aire. ¿Sería capaz de encontrar ese coraje no solo para proponer el cambio, sino para convertirse en la defensora de una causa que la podría hacer finalmente escapar de la sombra de sus inseguridades? El momento era crítico. Mientras la sala comenzaba a estallar en murmullos, Valeria sabía que se adentraba en un espacio donde las decisiones tomarían su rumbo, un camino cuyo final no podía prever. Estaba lista para enfrentar la posible resistencia, la necesidad de validar su voz, reconociendo que su viaje hacia la transformación no había hecho más que comenzar. El eco de sus propias palabras resonaba en la mente de Valeria mientras salía de la sala de reuniones. La colega que había cuestionado su propuesta todavía estaba presente. La miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad. Aunque la discusión había terminado sin una resolución clara, Valeria sentía que había dado un paso decisivo al poner en voz alta lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Mientras caminaba hacia su escritorio, un torrente de emociones la invadió. La adrenalina corría por su cuerpo, fusionándose con un leve temor. ¿Realmente había impactado a sus compañeros? Se preguntaba si las semillas de cambio que había plantado en sus palabras germinarían o se marchitarían ante la oposición. No podía permitir que la duda la ahogara. Cada vez que pensaba en Diego y Mateo, en cómo sus vidas mejorarían, su determinación se reafirmaba. Sabía que la verdadera prueba empezaba ahora. Debía demostrar que estaba dispuesta a seguir adelante, no solo con su propuesta, sino también con todo lo que implicaba liderar un cambio cultural. Se sentó a revisar los comentarios que había recibido, tomando nota de las críticas constructivas que podrían ayudarle a fortalecer su plan. Cuanto más analizaba esos puntos, más claridad encontraba. «Necesito un enfoque más claro», se dijo, moviendo los papeles de un lado a otro. Su mente se enfocó en crear un formato de presentación que abordara las preocupaciones de Clara y otros escépticos. Valeria estaba decidida a transformar la resistencia en apoyo, y para ello necesitaba preparar un argumento sólido que incluyera datos concretos y testimonios valiosos. Decidida a ganar la confianza de su equipo, decidió convocar una pequeña reunión. Llamó a Diego y Mateo, ansiosa por escuchar sus experiencias y expectativas. Necesitaba que ellos también sintieran que tenían un papel en esta transformación. Al encontrarse, Valeria sintió una conexión intensa y palpable. Comprendía la influencia que su voz tenía en la vida de sus compañeros.
Mientras discutían, Valeria empezó a notar aspectos de ambos que nunca había considerado en profundidad. Sus talentos, sus miedos, incluso sus esperanzas para el futuro. Quiero que sean parte activa en la presentación. Vuestra historia es tan poderosa como la mía, les dijo, mientras los miraba a los ojos con sinceridad. La idea de convertir a Diego y Mateo en presentadores junto a ella comenzó a tomar forma, un gesto audaz que podría llevar su iniciativa a otro nivel. Era esencial que ellos vieran que su voz era fundamental en este proceso. El desafío se hacía cada vez más claro. No solo ella debía defender la propuesta, sino que todos debían estar alineados y empoderados en el mismo objetivo. La inclusión no era solo sobre políticas, se trataba de crear un entorno donde nadie se sintiera relegado. Esa misma noche, Valeria esbozó un guión en el que cada uno podría compartir su historia. Los días siguientes fueron intensos. Las conversaciones se volvieron más profundas y Valeria descubrió más sobre las habilidades ocultas de sus compañeros. Diego, que siempre había permanecido al margen, mostró un talento increíble para comunicar su experiencia en público, mientras que Mateo compartió ideas innovadoras para integrar sus aportes. La colaboración comenzó a adquirir un carácter renovador. Valeria no solo estaba apoyando a otros, sino también descubriéndose a sí misma en el proceso. Cada ensayo fortalecía su convicción. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de su presentación conjunta, una nueva preocupación surgió en Valeria. Las diferencias que podrían existir entre sus perspectivas y las del equipo podían desestabilizar todo el trabajo realizado. Su temor al rechazo volvía a hacer presencia, desafiando el crecimiento que ya había demostrado. Valeria se sentó en su oficina, con un nudo en el estómago, y miró la ventana. Fuera, el viento movía las hojas de los árboles con fuerza. Era esa misma energía la que necesitaba capturar. ¿Sería capaz de manejar la presión? La voz de Clara resonaba en su mente, sembrando la duda. Pero más allá de eso, en su interior, comenzaba a percibir un nuevo sentido de propósito. Al día siguiente, Valeria se enfrentaría a la posibilidad de ser escuchada, de dejar atrás las inseguridades y de construir algo más que un proyecto. Se trataría de forjar un camino hacia su verdadero yo. Antes de cerrar los ojos esa noche, se acordó de una lección esencial. A veces, el camino hacia la autosuficiencia comienza con la vulnerabilidad. Y así, con una fuerza renovada, se preparó para desatar lo que realmente significaba su propuesta. Sin embargo, un mensaje de texto inesperado del recurso humano la hizo detenerse en seco antes de que pudiera cerrar la puerta de su oficina. Necesitamos hablar sobre algo urgente. La próxima jugada estaba fuera de su control. En ese instante comprendió que su viaje estaba a punto de volverse aún más complicado. Valeria sintió cómo el mensaje se filtraba en su mente, provocando una serie de preguntas temerosas. ¿Qué podría ser tan urgente que no pudiera esperar hasta después de su presentación? Se quedó un momento detenida, respirando hondo, antes de tomar la decisión de responder. No podía dejar que la ansiedad la dominara. Aprendió en los días recientes que la incertidumbre podía ser un motor para el crecimiento si sabía cómo usarla a su favor. Sentada en su escritorio, su mente comenzó a divagar sobre el trabajo realizado con Diego y Mateo, sus compañeros a quienes había descubierto como aliados valiosos en la causa. Había algo profundo en su conexión. Cada ensayo compartido había dejado en Valeria una sensación de claridad cada vez más fuerte. Sin embargo, ese mensaje, ese cambio inesperado, la inquietaba. Decidida a enfrentar este nuevo desafío, respondió al mensaje y se preparó para la reunión. Mientras caminaba hacia el Departamento de Recursos Humanos, repasaba mentalmente sus logros recientes. Había escalado la montaña de la autoconfianza,
pero llegar a la cima era un asunto diferente. ¿Estaría dispuesta a aceptar la posibilidad de que la conversación que iba a tener pudiera cambiar su trayectoria profesional? La sala de recursos humanos era fría, casi estéril. Marisa, la responsable, la recibió con seriedad. «Gracias por venir, Valeria», comenzó Marisa, claramente involucrada con el contenido de la conversación. «Hemos estado recibiendo comentarios sobre tu propuesta y hay algunas inquietudes en la dirección que debemos abordar». Valeria sintió un giro en su estómago. «¿Inquietudes? ¿Sobre qué específicamente?», preguntó, controlando su voz para que no traicionara su aflicción. Marisa explicó que algunas cabezas del equipo cuestionaban la viabilidad del enfoque. «Hay quienes piensan que estás demasiado comprometida emocionalmente. Tal vez eso podría nublar tu objetividad», continuó, evitando mirarla a los ojos. Esa respuesta fue un estallido en el pecho de Valeria. No podía creer que su empatía, el factor que la había impulsado y que había alentado a Diego y Mateo, podía ser percibida como una debilidad. Las palabras de Marisa reverberaron en su interior, haciéndola dudar de su capacidad de liderar. «Entiendo», respondió Valeria, aunque su voz temblaba. Sabía que debía cambiar la narrativa. «No estoy aquí solo por emociones. Quiero asegurarme de que todos tengan voz y oportunidad. La historia de Diego y Mateo es esencial, y los datos que hemos recopilado respaldan la propuesta». La determinación se encendió en ella mientras hablaba. Marisa levantó una ceja. «Valeria, te admiro por tu pasión, pero valores como la objetividad son críticos en esta compañía. Necesitas equilibrar tu enfoque emocional con un enfoque racional». Mientras las palabras de Marisa resonaban en su mente, Valeria sintió un impulso interno. Reafirmar su visión, no solo para ella, sino para sus compañeros. No podía permitirse renunciar a su autenticidad. Había identificado esta voz no solo en sí misma, sino en Diego y Mateo. Había que defenderla con firmeza. La reunión terminó, y Valeria salió con una mezcla de enfado y determinación. La presión se intensificaba. Un desafío profesional no era suficiente. Su resolución personal sería la clave que definiría su futuro. Caminando de regreso a su oficina, tomó una decisión nueva. No solo se presentaría a sí misma, sino además haría que Diego y Mateo compartieran su vivencia. El día de la presentación se acercaba y con él la incertidumbre. Sin embargo, este episodio la había preparado para una confrontación, no con sus compañeros, sino consigo misma. Había llegado el momento de sacar a la luz su vulnerabilidad sin temor, de enfrentar los prejuicios con autenticidad. Valeria supo que las palabras no solo debían ser escuchadas, sino sentidas. Se afirmó ante el espejo, aquella reflexión mirándola con desafío. Tenía algo más por descubrir. En su mente, una frase resonó con fuerza. «La transformación comienza con la valentía». En ese instante, volvió a recibir otro mensaje que la sacó de su trance. «Mejor hablemos en persona. Es urgente». Valeria sintió que su corazón latía con fuerza nuevamente. El escenario se oscurecía ante su mirada. ¿Qué otra revelación le esperaba y cómo impactaría su viaje hacia la autenticidad? La reunión que se avecinaba comenzó a ocupar la mente de Valeria con una mezcla de expectación y temor. La urgencia del nuevo mensaje la mantenía en vilo. El eco de las palabras de Marisa aún resonaba en sus pensamientos. ¿Por qué la objetividad es más valorada que la empatía?, cuestionaba mientras se acomodaba en su silla, alistándose para sacar a relucir sus ideas. Ese día su enfoque era claro. Decidió que no solo presentaría estadísticas y argumentos racionales. Quería que la voz de Diego y Mateo se escuchara con la misma fuerza que la suya. Se dio cuenta de que el éxito de la presentación no se trataría solo de ella,
sino de la inclusión de perspectivas que reflejaran la realidad de aquellos a quienes había representado. A medida que se acercaba la hora, se sentía más segura. Recordó los ensayos previos, las conversaciones sinceras que había tenido con los gemelos, sus risas y sus lágrimas. Estos momentos se habían convertido en fuel para su pasión profesional. Era el día de demostrar que la unión de la empatía y la lógica no solo era posible, sino fundamental. «Valeria, ¿estás lista?» La voz de Mateo la rompió de su concentración. Le sonrió con confianza. Aprovechó esos segundos para sintonizar con su propia valentía interna. «Hoy no hablaré solo por mí, defenderé lo que representa nuestra historia», se repitió como un mantra. Al entrar en la sala de conferencias, una mesa larga la esperaba, llena de rostros serios, expectantes, y algunos de ellos escépticos. Valeria respiró hondo y comenzó su exposición. Presentó los datos, desglosó la propuesta y apoyó cada argumento con rigor. Pero, en el momento culminante de la presentación, se detuvo, mirando a sus compañeros. Era el instante adecuado para el cambio. Sin embargo, quiero que escuchen estas historias porque son el corazón de lo que proponemos. Diego y Mateo no son solo ejemplos, son realidades que portan la carga de los prejuicios, de la marginación. Dejen que su historia sea un faro en nuestro proyecto. Con una seña, Diego y Mateo, que ya habían sido preparados, se levantaron. La sala estaba en silencio. Los murmullos cesaron a medida que los gemelos compartían sus vivencias. La vulnerabilidad y el coraje se entrelazaban en sus palabras. Valeria observó cómo el ambiente se transformaba. La empatía comenzó a desplazar la frialdad de la objetividad. Mientras Mateo narraba un pasaje sobre la búsqueda de inclusión, Valeria notó las expresiones de los asistentes cambiar. Las actitudes se suavizaban, las cejas se alzaban en comprensión y en algunos casos, en lágrimas. Esa conexión que había buscado tan fervientemente empezaba a materializarse ante sus ojos. La presentación terminó con un aplauso que resonó en la sala. Valeria sintió una oleada de gratitud y un susurro de orgullo. Había superado un gran desafío, pero en su interior aún permanecían ecos de inseguridades. No sabía qué impacto tendría en la dirección de la empresa, ni cómo se interpretarían los esfuerzos de todos, pero había afianzado su identidad. Animada por esa energía, decidió que realmente estaba cambiando. Aún así, aún existía una segunda batalla que pelear, la que había comenzado en la reunión con Marisa. Siguió escuchando murmullos a su alrededor, sintiendo una seguridad renovada, y de repente recordó que aún había un mensaje sin leer, la comunicación que la había dejado en suspenso. De regreso a su escritorio, abrió ese mensaje. «Lo que discutiste hoy ha impactado a muchos, pero yo tengo algunas inquietudes personales que necesitamos abordar pronto». Era el número de Marisa. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que su camino hacia la autenticidad podría estar lleno de retos y decisiones cruciales. ¿Sería capaz de abordar las preocupaciones que la responsable manifestaba y esta vez en sus propios términos? Se sintió lista para enfrentar no solo sus miedos, sino también a Marisa. Había dentro de ella una chispa que la impulsaba hacia lo desconocido. La autenticidad era un viaje constante, y cada paso la acercaba más a su verdadero propósito. ¿Qué revelaciones esperaban en esa conversación? Valeria se sentó frente a su computadora, la luz proyectando sombras sobre su rostro mientras leía y releía el mensaje de Marisa. Las palabras parecían tomar vida propia, pulsando como un latido, una mezcla de curiosidad y preocupación que la mantenía alerta. Había superado una barrera, sí, pero el camino aún estaba lleno de espinas. Mientras se preparaba mentalmente para su reunión con Marisa, reflexionó sobre lo ocurrido en la presentación.
Su instinto la había llevado a incorporar las historias de Diego y Mateo, pero aquella decisión también había desencadenado una nueva oleada de expectativas. Había tocado corazones, había cruzado límites, y ahora debía lidiar con las repercusiones de su audacia. Las horas se arrastraron lentamente antes de que el reloj marcara la hora acordada. Inhaló hondo, intentando calmar su mente intranquila. Las dudas vendrán, pero son mis decisiones las que contarán, pensó, recordando el principio de su nuevo mantra personal. Al llegar Marisa, Valeria notó la determinación en su andar. La sala de reuniones era un espacio neutral, pero la tensión era palpable. «Hola, Valeria», dijo Marisa, con un tono que mezclaba frialdad y curiosidad. «Quería hablar sobre lo que presentaste». Sus palabras rasgaron el aire como una hoja afilada. Valeria sintió una punzada de ansiedad, un recordatorio de que estaba a punto de entrar en conflicto con alguien que desafiaba su visión. «Estoy escuchando», dijo Valeria, intentando mantener la calma. Quería que su voz sonara firme, pero el eco de sus propios miedos tambaleaba la intención. Marisa procedió a exponer sus inquietudes. «Tu enfoque fue interesante, pero hay quienes consideran que esto es una desviación de los procedimientos convencionales. Necesitamos resultados claros, y la empatía puede minar la objetividad», sentenció Marisa con un gesto de desdén. Valeria se sintió como si le hubieran quitado el aire. «Pero lo que presenté no es solo una desviación, es la realidad. Diego y Mateo son ejemplos que subrayan una verdad que no podemos ignorar», argumentó, sintiendo como una oleada de calor ascendía por sus mejillas. Esa misma pasión que había sentido al hablar frente a la sala se transformaba en determinación. «¿Y qué tienes planeado hacer si la dirección no acepta este enfoque?», preguntó Marisa cruzando los brazos. «Es un riesgo que puede costarte más que lo que estás dispuesta a pagar». «Es un riesgo necesario», replicó Valeria con un tono más firme, su interior retumbando con la adrenalina de un desafío. «Nuestra responsabilidad es incluir las experiencias humanas detrás de los números. Si no los presentamos, entonces lo que hacemos pierde sentido». El tiempo pareció detenerse mientras ambas mujeres se miraban, cada una aferrándose a su perspectiva con vigor, pero Valeria sintió que la resistencia de Marisa comenzaba a aflojarse. Tal vez había algo allí que resonaba, una pequeña chispa de duda sobre la postura inquebrantable que había sostenido. «No estoy aquí para desactivar tus ideas», dijo Marisa finalmente, suavizando su tono. «Estoy aquí para asegurarme de que se traduzcan en resultados tangibles». Valeria se dio cuenta de que aquellas palabras sonaban más como una oportunidad que como una amenaza. Sintiéndose más segura, tomó una pequeña pausa y seleccionó cuidadosamente sus próximas palabras. «¿Y si propongo un proyecto piloto? Un espacio para medir estos resultados», sugirió, su voz resonando con firmeza. Marisa la miró con una mezcla de sorpresa e interés. Valeria sintió que estaba sosteniendo el hilo de su destino, y su corazón latía con fuerza. Había plantado una semilla de cambio. «El momento de decidir el enfoque está en tus manos», respondió Marisa, y en esa respuesta Valeria percibió no solo un guiño de aprobación, sino una aceptación incipiente. La conversación había abierto rendijas hacia una nueva posibilidad. Pero justo cuando las esperanzas comenzaban a cristalizar, el teléfono de Valeria sonó, interrumpiendo el delicado aire de la conversación. Era un mensaje de Diego. «Algo ha surgido. Necesitamos hablar urgentemente. Te lo explicaré todo en persona». El sobresalto la invadió, preguntándose sobre la urgencia de su amigo. Se sintió atrapada entre dos mundos. En ese cruce de caminos se dio cuenta de que su valentía no solo impactaba el ámbito profesional, su empatía se extendía a sus relaciones personales.
¿Qué noticia podría ser tan apremiante? La inquietud creció como un rugido en su mente. Tenía que hacer una elección entre continuar con su impulso o atender esa llamada que la urgía de manera inminente. ¿Qué nuevos desafíos aguardaban a Valeria? Con el corazón acelerado por la noticia, Valeria se vio obligada a tomar una decisión. Era evidente que había una batalla de incertidumbre en su mente, pero la promesa de un cambio era cada vez más clara. Con una determinación renovada, se acercó a Marisa con firmeza. Entiendo la preocupación, y estoy lista para demostrar que esto puede funcionar, pero necesito también el apoyo de Diego y Mateo. Cualquier piloto que hagamos debe incluir sus voces y experiencias. Ellos son la clave de 1000 posibilidades que ni siquiera hemos considerado, argumentó Valeria, su voz infundida con confianza. Marisa, que parecía receptiva a esta visión, asintió lentamente. Entiendo. Entonces organicemos una reunión para discutir cómo podemos implicarlos de una manera efectiva. Esa conversación marcó un avance significativo. Valeria sentía cómo su vida profesional se encauzaba en una dirección que siempre había deseado, esa donde su pasión y su compromiso por la igualdad tenían un lugar válido. Sin embargo, la inquietud por lo que Diego había mencionado en su mensaje la mantenía en vilo. Al salir de la sala de recursos humanos, formó un plan que empezaba a tomar forma. Convenía reunir todos los elementos necesarios para preparar la reunión con Marisa y al mismo tiempo debía atender la llamada de Diego. Más que nunca sabía que la colaboración era su herramienta más poderosa. Esa tarde encontró a Diego y Mateo en una cafetería cercana, su habitual punto de encuentro. Al acercarse, notó que sus rostros reflejaban una confianza renovada. Diego, con su típico optimismo, le sonrió y dijo: «Valeria, estamos listos para dar el siguiente paso». Sin embargo, Valeria detectó un indicio de preocupación en él. «¿Qué hay de urgente?», preguntó intrigada. Mateo miró a su hermano y luego a Valeria. «Hemos estado hablando sobre tu presentación y tenemos algunas ideas que creemos que pueden elevarla a otro nivel. Pero también ha pasado algo que quizás deberías saber». La inquietud en el ambiente aumentó cuando Diego finalmente habló. La dirección decidió que antes de seguir adelante, quieren una evaluación de cómo se puede implementar un programa inclusivo en la empresa. No quieren más discurso, quieren hechos. Las palabras resonaron en la mente de Valeria como un eco. Valeria se sintió frustrada al principio. Había dado lo mejor de sí, había expuesto sus ideas y aún estaban evaluando. Pero pronto esa frustración se transformó en un desafío personal. «Esto es una oportunidad», afirmó resolutamente. «Podemos ser los pioneros de algo real. Hay que demostrar que no solo hablamos de inclusión, la estamos viviendo en la práctica». Diego asintió. «Exactamente. Si somos parte activa de la discusión, podemos generar el cambio que todos necesitamos». Con esa chispa de determinación, comenzaron a esbozar un nuevo plan que tuviera en cuenta las inquietudes de la dirección sin sacrificar la esencia del mensaje que querían transmitir. Valeria se vio a sí misma liderando el esfuerzo, no solo como una defensora, sino como un agente del cambio que se había convertido en su propia voz. Volvieron a sus escritorios esa tarde, sabiendo que el trabajo que realizarían juntos, reforzando sus historias con hechos concretos y estrategias claras, sería lo que finalmente abriría las puertas hacia la aceptación. Las semanas siguientes fueron intensas. Valeria se dedicó a investigar sobre programas de inclusión, mientras Diego y Mateo comenzaron a trabajar en un visado que integraría aún más sus visiones. Construyeron un prototipo de lo que querían presentar, incluyendo sus propias experiencias y cómo habían logrado prosperar en un entorno que no siempre los había apoyado. El día de la nueva reunión llegó, y la presión era palpable. Valeria y los gemelos se prepararon meticulosamente,
celebrando cada pequeño avance. Habían recopilado testimonios, datos y ejemplos de empresas que habían implementado prácticas inclusivas efectivas. Cuando entraron al salón de reuniones, sabían que esta era su oportunidad de demostrar que la inclusión era no solo necesaria, sino también beneficiosa. «Gracias por estar aquí hoy», comenzó Valeria, su voz firme y clara. «Hoy no venimos a hablar solo de palabras. Venimos a presentar un modelo de inclusión que hemos diseñado junto a quienes serán una parte esencial de este proceso, Diego y Mateo». Mientras Diego y Mateo compartían sus historias, Valeria notó que no solo sus palabras resonaban, sino que comenzaban a tocar las fibras de los oyentes. Su mensaje fluía junto con la autenticidad de sus experiencias. Había una conexión viva en la sala que pudo sentirse. Al finalizar su presentación, Valeria sonrió ampliamente cuando el tono de las preguntas se volvió más colaborativo. «¿Cómo podemos poner esto en marcha?», escuchó entre los murmullos de sus colegas. La resistencia que alguna vez había sentido comenzó a desvanecerse, abriendo la puerta a nuevas posibilidades. Finalmente, el director se giró hacia Valeria y sus compañeros. «Han demostrado que tienen un enfoque sólido. Estoy dispuesto a trabajar con ustedes para llevar esto adelante». Con esas palabras, una mezcla de euforia y alivio llenó la sala. Valeria sabía que no solo había conseguido un triunfo para Diego y Mateo, sino que había logrado un crecimiento personal que la sostenía. La lucha por su voz ahora se había convertido en un triunfo colectivo. Cuando salieron de la reunión, Diego y Mateo la abrazaron. «Lo logramos», dijo Mateo con una sonrisa radiante. Valeria sintió que cada batalla había valido la pena. Había cultivado conexiones genuinas y había demostrado que la inclusión no era solo un requerimiento, sino un motor para el cambio positivo. Valeria, sintiendo la confianza que la envolvía, comprendió que este viaje la había transformado en la líder que siempre había buscado ser. Había conquistado miedos y había inspirado a otros a seguir adelante. La idea de un futuro colaborativo, donde la empatía y la objetividad se estructuraban juntas, ya no era un sueño lejano, sino una realidad palpable ante sus ojos. Y así, con una renovada fe en sí misma y un propósito claro, salió hacia una nueva etapa de su vida profesional y personal. Sabía que aún habría desafíos por venir, pero esta vez estaba lista. En su interior, el legado de su viaje apenas comenzaba a florecer. No esperes ni un segundo más para ser parte de estas historias que transforman vidas. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal y no te pierdas las próximas narrativas conmovedoras. Deja un me gusta ahora para apoyar esta misión y alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de la superación personal saben que cada acción cuenta.